el mar de Tacna. Bien, cambiamos de tema y vamos a hablar de la educación y también de cómo la neurociencia puede estar aplicada en este sector. A propósito de que el próximo 6 de julio se celebra el Día de los Maestros. En el Perú hay 570.000 docentes en escuelas públicas, en escuelas privadas. ¿Cuál es el aporte que pueden dar a la educación en la actualidad en situaciones como la que vive el mundo y el Perú? Vamos a hablar justamente sobre este tema con el doctor Hernán Ocampo, educador especialista en neuroeducación. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Ricardo, gracias. Bueno, son tiempos difíciles, ¿no? La pandemia nos ha marcado muchísimo, tanto a favor como en contra, ¿no? Hemos superado algunos obstáculos, pero hemos afectado sobre todo en el tema de la sociabilidad de los menores, ¿no? Muchos han empezado el colegio vía virtual, conociendo a sus amigos de manera online. ¿Cómo actuar en esta nueva coyuntura, en este nuevo mundo? Yo creo que has mencionado lo importante, la pandemia marca un antes y un después. Y refuerza un antes y un después de lo que veníamos ya viendo en el cambio a nivel educativo, tanto en las corrientes pedagógicas como en las epistemológicas incluso. ¿A qué me refiero? A que de alguna manera antes la mirada que teníamos al docente en la educación más de tipo, si le queremos categorizar como tradicional, era donde el rol del proceso de enseñanza-aprendizaje lo tenía el docente, porque era quien tenía el monopolio del saber, del conocimiento. Y por tanto, todos teníamos que estar atentos al docente, escribir lo que decía, porque no había acceso a la información. Hoy en día, por el avance tecnológico, por todo ello, ha generado justamente la facilidad del contenido, de acceder a esta información de una manera mucho más rápida. Es más, en las aulas encontramos a estudiantes que pueden tener mucho más información que los propios docentes. ¿Y qué hace la pandemia con lo que tú bien mencionas? De alguna manera incrementa la necesidad de este rol del docente como facilitador, del protagonismo del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de la necesidad de elementos como el vínculo para el desarrollo socioemocional, claves para el proceso de aprendizaje. El vínculo como facilitador para el desarrollo del aprendizaje. Allí, ¿cómo podemos actuar? No solo docentes, sino también los padres. Correcto. Justamente el vínculo es uno de los elementos que más promueve la neuroeducación. Yo siempre trato de compartir que son tres: el vínculo, la alegría y la sorpresa. Y el vínculo, emocionalmente hablando, las neurociencias, la neuroeducación, nos señalan el término del cerebro social. Un cerebro que busca aprender o que busca estar siempre en relación con. Y es por eso que nosotros podemos aprender y nuestros estudiantes aprenden de una mejor manera cuando se sienten en un ambiente emocionalmente positivo, cuando hay una buena relación con el maestro, cuando no hay esta figura de temor que antes se tenía, ¿no? Este profesor es muy difícil, muy complicado, y nos generaba cierto rechazo a veces, ¿no? Inconscientemente, y sin darnos cuenta eso bloquea nuestro cerebro y el cerebro de nuestros estudiantes. Entonces, la relación del profesor con el estudiante, la relación del estudiante también con sus propios padres y la relación del padre con el docente, este trinomio es fundamental justamente para que el aprendizaje sea positivo. ¿Usted ve que esta rigidez, dureza y mucha seriedad que tenían los maestros ha ido cambiando por un acercamiento con los menores, con los chicos? Yo creo que sí. Se han dado muchos pasos muy positivos. Creo que el docente ha ido entendiendo que hoy en día no solo tiene un rol, que es el de ser facilitador, sino ya recibe otros roles también, como el ser mentor, el ser acompañante, la figura más del que impulsa, ¿no? Justamente el desarrollo integral del estudiante. Y esto creo que es muy favorable también. Y a la vez también el padre de familia ha entendido la necesidad también de que sus propios hijos se puedan desarrollar bajo la confianza y bajo un entorno seguro en la escuela, ¿no? Pero, y en la casa, que es otro factor importante, ¿no? Yo recuerdo que en las épocas en que uno era estudiante tenía que llegar al colegio y usábamos todavía, teníamos que pasar en limpio, ¿no? Ahora todos los chicos escriben directo, pasamos el blog al limpio. Y allí los padres estaban supervisándolos, mirando que cumpliéramos primero con esa labor y luego ponernos a estudiar. Claro, a veces uno a la fuerza, ¿no? Se sentía ya un poco obligado. Pero ahora, los padres que nos ven a esta hora, por ejemplo, en diversas zonas del país, en la costa, sierra y selva, ¿cómo pueden o deben actuar con sus hijos
para que esto no sea tan duro, para que esto sea fácil, para que sean facilitadores, pero que sobre todo para que los chicos se sientan a gusto, para que sientan que la educación no es una obligación, sino que es un aprender constante. Esto que has mencionado, Ricardo, es fundamental, que no lo vean como una obligación. Así es. No necesariamente, y esto lo menciona y lo refuerza la neuroeducación, el hecho de que cantidad es sinónimo de calidad. A veces pensamos que mientras más tiempo esté estudiando, más tiempo esté repasando, más tiempo esté haciendo cosas o tareas y demás, la calidad va a ser mejor o mayor. Esto es un error hoy por hoy. Lo que tenemos que centrarnos, y también en los hogares, es que el estudiante, que el hijo en la familia, al interior de la familia, pueda disfrutar del proceso. Y por eso la neuroeducación nos da y nos propone muchas herramientas importantes. La gamificación, el aprendizaje basado en juegos, el que se generen proyectos en la misma casa también. La vez pasada conversaba con una familia que me mencionaba algo interesante. Hemos creado un proyecto familiar, me decía justamente un padre, que lo que estamos haciendo es tratar de responder a una necesidad que tenemos. La luz se ha incrementado, el costo de luz, el recibo de luz. Claro. Y como familia nos hemos reunido para hacer un proyecto y ver qué podemos hacer juntos, investigando, tratando de profundizar desde las distintas áreas para poder mejorar esta situación. Y están aprendiendo, están desarrollando, están investigando, estamos generando curiosidad en ellos, y al interior de la familia se está convirtiendo en un espacio de aprendizaje muy rico, ¿no? ¿Cuánto puede aportar también el tema digital a ello? Yo creo que mucho. Siempre menciono que lo digital, lo tecnológico, no hay que verlo como algo negativo. La negatividad o la influencia negativa va a depender del uso en cuanto a cantidad que podamos nosotros proponer. O sea, no caer en el exceso. Exacto. Todo exceso es equivocado, es erróneo y es peligroso también. El término medio siempre va a ser la clave para el éxito. Entonces, se pueden utilizar herramientas de apoyo, hay muchas películas incluso que se pueden ver a nivel familiar con un contenido y con un mensaje muy fuerte también para interiorizar valores. Se pueden utilizar las tablets, las iPads, las computadoras, incluso para generar juegos educativos también en familia, y que esto pueda ser un propulsor también de desarrollo de competencias tecnológicas. Ahora, desde su óptica, ¿qué propuestas habría que aplicar ya en esta época, en este 2024? Por ejemplo, a nivel de colegios, ¿no? A nivel de los planteles. Porque claro, hay una diferencia entre colegios privados y educación pública y educación privada. Eso hay que marcarlo. Pero, por ejemplo, desde la escuela pública, los maestros, ¿siente usted que se han ido diversificando, que se han ido modernizando, atendiendo a las necesidades de los jóvenes? Hay algo importante. Yo creo que sí se han dado esfuerzos significativos. Todavía las brechas son muy amplias. Cuando lleguemos a darnos cuenta que no hay distinción entre la educación pública y privada, vamos a saber que estamos en el camino correcto, porque así debiera ser. Los mejores sistemas educativos a nivel mundial de los países Público, claro, son justamente los que refuerzan lo público, porque así debería ser. Una educación equitativa, una educación accesible para todos. Y con lo que mencionas, es importante, por tanto, que el docente primero tome en conciencia la necesidad de una constante actualización, una constante capacitación, una constante formación, porque hemos encontrado y hemos visto también en mi práctica docente que hay muchos colaboradores docentes que tienen temor a seguir capacitándose o que por las distintas circunstancias prefieren no hacerlo. Y ese es un error porque uno se atrasa con las corrientes actuales a nivel pedagógico. Entonces, eso es importante. ¿Cuál es la tendencia educativa en la actualidad? Promover la neuroeducación, ese es un elemento importantísimo. Pero, por ejemplo, allí un maestro tiene que capacitarse, sí, tiene que seguir una maestría. No necesariamente, se pueden explorar concursos que permitan un acercamiento básico al funcionamiento del cerebro. Hay muchas instituciones que promueven justamente ello. Nosotros estamos comprometidos y mi deseo es que todos podamos seguir formándonos en la neuroeducación, porque sabemos que hay investigaciones, hay datos, hay evidencia científica que respalda que podamos utilizar una u otra metodología y que al aplicarla vamos a tener mejores resultados. Eso es fundamental. ¿Y hay resistencia a ello en la actualidad? Sí, y que incluso no nos damos cuenta, los docentes, por ejemplo, hablamos mucho de la diversidad, de la atención a la diversidad. Cuán rico es cuando el docente tiene herramientas desde la neuroeducación para atender esa diversidad. Porque justamente un principio de la neuroeducación es el cerebro es único,
es irrepetible. Y a raíz de que sabemos que cada uno tiene un cerebro que es irrepetible, que es único, tenemos que personalizar la educación, no solo con aquellos estudiantes que puedan tener problemas de aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo, sino con todos, porque justamente necesitamos una educación individualizada, personalizada. Efectivamente, pero, por ejemplo, a ver, el desarrollo de las capacidades de los chicos en el Perú ha disminuido, ¿no? El examen de PISA, que ahora tiene otro nombre, me parece, muestra a las claras que estamos, digamos, en un nivel bastante bajo. Es más, los exámenes que se toman aquí de manera bianual en nuestro país muestran que hay una enorme diferencia. El sur, por ejemplo, a pesar de todo, domina, ¿no? Tiene mejor capacidad de aprendizaje, razonamiento matemático, también pueden entender mejor las lecturas. Esto, ¿cómo podemos ir mejorando el nivel? O sea, hacer que también el norte esté en ese nivel del sur. Claro, en el sur hay dinero, los aportes sin duda de la minería, pero ¿cómo hacer también que esto se complemente en todo el país, en la sierra, en la selva? Yo creo que ahí todos los actores tienen que trabajar de manera conjunta, instituciones públicas con las instituciones privadas que se comprometan realmente por el desarrollo del país. La comprensión lectora, efectivamente, hay una luz y una brecha importante. Lo mismo también con el razonamiento lógico. Lo que tenemos que pensar es de manera creativa cómo desarrollar estas competencias. No soy tan partidario de las evaluaciones estandarizadas, es más, es un tanto contradictorio con una evaluación por competencias. Es algo que todavía en nuestro sistema educativo a nivel nacional tenemos que ir ajustando y mejorando, así como la uniformización justamente que va en contra de la personalización o de la individualización del aprendizaje. Perfecto, le agradezco mucho por estas explicaciones. A ti, Ricardo. Muy interesantes. Era el doctor Hernán Ocampo, educador especialista en neuroeducación, que nos acompañaba esta noche aquí en Diálogo Abierto. Siguiente fotografía.